Quisiera comenzar con estas imágenes. 5:40 del 1 de septiembre de 1939, las tropas del Tercer Reich cruzan la frontera con Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. 29 de junio del 2014, se viraliza un video desde Mosul, en Siria, donde se ve a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, declarando el inicio de un califato mundial y de la yihad internacional. 24 de febrero del 2022, Vladimir Putin anuncia a través de un comunicado de prensa que iba a iniciar una incursión militar en territorio ucraniano. ¿Para qué? Para salvaguardar a Rusia de los intereses de Occidente. Y se inicia así el conflicto ruso-ucraniano. Cada uno de estos conflictos, el último está todavía en vigencia, pero cada uno de estos conflictos costó la vida de miles de personas por separado y en conjunto millones de personas. ¿Qué tienen en común, además de la pérdida de vidas, obviamente, la destrucción material, el progreso retrasado y obviamente la debacle económica? Tienen en común que muchas de las ideas que las motivaron podrían ser catalogadas como virus mentales. Mi nombre es Piero Galloso y hoy día quiero hablarles justo de este tema: virus mentales, guerras y el futuro de la humanidad. ¿Cómo se relaciona la irracionalidad con algunas decisiones que nos pueden llevar a guerras y amenazar el futuro de nuestra especie? Quisiera que comencemos conociendo el contexto en el cual nos hallamos. Estamos atravesando una cuarta revolución industrial. Han habido 3 episodios previos, una primera de 1650 aproximadamente hasta 1750, que fue impulsada por, 1750-1850, impulsada por la inclusión del carbón como una fuente energética, la creación de la máquina a vapor. Una segunda revolución industrial que duró también un promedio de 100 años, de 1850 hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que se incluyó la electricidad y el petróleo. La tercera revolución industrial, caracterizada por la masificación de las computadoras y la aparición del Internet. Y esta cuarta, que viene de la mano de una serie de tecnologías con capacidades realmente sorprendentes. Parecieran propias de ciencia ficción. Estamos hablando de tecnologías NBIC, por sus siglas, nanotecnologías, que son herramientas que pueden trabajar con la materia a escala nanométrica. Para que ustedes se hagan una idea de un nanómetro, cuál es la dimensión real, si comparamos el diámetro de la Tierra, lo hacemos equivalente a 1 metro, una canica tendría un diámetro de 1 nanómetro. Así que a escala nanométrica, los materiales adquieren propiedades sorprendentes, como el carbono, que en las láminas de grafeno, que es carbono en 2D, se vuelve un superconductor. Así que estas herramientas podrían abrirnos las puertas a una nueva generación de tecnologías. Otro grupo de tecnologías son las biotecnologías, herramientas con las que vamos a poder modificar a los organismos vivos y sus componentes. Ingeniería genética, ya sea CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas6, biología sintética, cultivo celular, bioimpresión de órganos. Tecnologías de la información, que son aquellas que tratan con la operación, el cómputo de datos, y las telecomunicaciones, la virtualidad. Inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, análisis de datos, todo lo que está en boga. Y bueno, las tecnologías de las ciencias cognitivas, que son aquellas que intentan vincular nuestra mente, nuestro sistema nervioso, con el mundo digital. Interfaces cerebro-computadoras como Neuralink, prótesis inteligentes. Estas tecnologías suponen un cambio en lo que hacemos, cómo lo hacemos, que era algo característico de las 3 primeras revoluciones industriales, pero también el quiénes somos, porque podrían afectar directamente nuestra biología. Lo que vamos a nosotros ver en las próximas décadas son las promesas de la cuarta revolución industrial, pero podríamos también pensar un poco más allá. ¿Qué vendrá de acá a cientos o miles de años? Me gustaría por eso también hablarles de la promesa, el futuro a largo plazo. Imaginen una sociedad en la que nosotros hemos podido modificar nuestros cuerpos al punto de que hemos aumentado nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro tiempo de vida, nuestra inteligencia. Imagínense una civilización capaz de viajar de planeta en planeta, colonizándolo, transformándolo en bellas tierras donde vivimos nosotros, nuestras familias, nuestros animales. Una sociedad naturalmente sin enfermedades, sin preocupaciones innecesarias de subsistencia. A este escenario, el filósofo inglés William McCaskill, británico, lo llama utopía y lo define como: es un futuro que con suficiente paciencia y sabiduría nuestros descendientes podrían realmente construir si les allanamos el camino. O sea, lejos de ser una utopía, que es un escenario imposible de realizar, no tiene lugar,
no hay un espacio físico para esa idea. Una utopía viene a ser un lugar feliz, que se puede construir de la mano de la ciencia y de la tecnología. Entonces, la utopía podría ser aquel glorioso sueño de nuestra especie de acá a miles de años. Depende de lo que hagamos hoy para impactar positivamente en ese futuro. Naturalmente, es deseable que la sociedad funcione hoy, que funcione mañana, por nuestro propio bien, y que conforme pasa el tiempo, esta siga funcionando y necesariamente va a seguir habiendo más gente. Entonces, deberíamos preguntarnos, ese futuro, si bien tal vez no lo podamos vivir, ¿por qué realmente importa? Y lo que sería más importante, ¿por qué importa la gente del futuro? Y eso nos invita a pensar en el largoplacismo. Ya hemos visto las promesas. La cuarta revolución industrial es el contexto actual. Parece ciencia ficción, pero se va a dar en las próximas décadas. El futuro al que podríamos nosotros aspirar a partir de ese conjunto de tecnologías sería ese futuro glorioso llamado utopía. Ahora, preguntémonos, ¿por qué importan las personas del futuro? Me gustaría que, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Lima, ¿no? Pero podemos imaginar que tenemos un familiar en Loreto, varios kilómetros de acá, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona enferma? Nos preocuparía. Sería para nosotros una preocupación, naturalmente. Importaría. ¿Qué pasa si no está en Perú, más bien está en la India, miles de kilómetros de acá? ¿Seguiría importando su sufrimiento porque no lo vemos, porque no está a nuestro costado? Yo creo que sí. Hay una analogía que se trabaja cuando pensamos en el futuro. Imaginen que ustedes viven con un niño pequeño. Están bebiendo una copa y de pronto la copa de vidrio cae al suelo y se rompe. ¿Recogen los vidrios? ¿Recogerían los restos de vidrios? Cualquiera de nosotros lo haría. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que el niño se corte. No sufrió en el momento, pudo sufrir en el futuro, pero aún así decidieron limpiar los restos. ¿Qué pasa si pueden tomar una acción al día de hoy, 2024, en ese preciso instante, y le salvan la vida a una persona? Pero si en vez de tomar esa acción, toman una decisión B, que salvaría de todas maneras la vida de 10 personas en el 2025. ¿Qué sería más lógico, salvar una vida hoy o salvar 10 vidas en el 2025? Si nos ponemos a pensar de acá a cientos de años, el año 6000, ¿importa salvar esas vidas? Pues hay políticas que ya se están llevando a cabo para ello. Esto es un anuncio que se coloca en algunos depósitos de desechos nucleares, cuya radioactividad va a permanecer por miles de años. Este es un intento por comunicarle a esas personas futuras que lo que yace en su interior es peligroso, tanto como lo fue para nosotros, lo será para ellos. Así que esta analogía espacio-tiempo nos invita a pensar en la importancia del sufrimiento para tomar una decisión moral. No importa si ocurre aquí o en la India, hoy o en 100 años. Sufrimiento es sufrimiento y en principio debemos evitarlo. El sistema ético que se encarga de ello es el largoplacismo. Intenta explorar argumentos para poder considerar por qué importan las personas del mañana y por qué nuestras acciones hoy deberían considerarlas. Fue desarrollado por William MacAskill y Toby Ord, ambos filósofos de Oxford. Y el argumento dice lo siguiente. Primero, que el futuro es vasto y la población futura esperada podría ser grande. Lo que habíamos pensado, lo que estábamos conversando. Ese futuro glorioso podrían haber trillones de personas. Hoy ya hay miles. En ese futuro glorioso, en el año 6000, si es que todo va bien, podrían haber trillones de personas. Entonces, el futuro es grande. Tiene un enunciado moral. Todas las consecuencias de nuestras acciones hoy importan. La importancia moral de lo que sucede no depende de cuándo sucede. Por eso es que ustedes recogieron los vidrios y evitaron que su hijo se corte. Potencialmente, la importancia moral de lo que sucede no depende de cuándo, sino que el sufrimiento es sufrimiento y tenemos que evitarlo. La conclusión es que podemos tener un mayor efecto sobre el valor del futuro si nosotros intentamos cambiar su valor a largo plazo en lugar de acciones a corto plazo. Ok, con este argumento nosotros consideramos que las personas del futuro, esas trillones de personas, si bien no tienen voz al día de hoy, en principio es deseable que existan y sus intereses importan tanto como las personas que hoy viven con nosotros. Ya hablamos del futuro a largo plazo, las personas que podrían habitar en él, la importancia de sus intereses, pero ahora me gustaría que hablemos de las amenazas. Los riesgos existenciales. Es un concepto acuñado originalmente por Toby Ord, Nick Bostrom, Hilary Greaves, filósofos de Oxford,
que están trabajando con cómo impactarían las tecnologías avanzadas en la sociedad y en la sociedad futura. Un riesgo existencial es aquel riesgo que amenaza con la destrucción del potencial a largo plazo de la humanidad. Eso es importante. Cuando hablamos de potencial a largo plazo, es análogo a decir que ¿por qué debemos salvar o evitar que una persona se vea su vida, su proyecto de vida, se vea truncado si es que tiene una potencialidad a futuro tremendo? ¿Deberíamos hacer lo posible por no perder próximos Einsteins, próximos Mozarts? Claro que sí, son personas que podrían contribuir muchísimo. Lo mismo ocurre en este caso, solo que la analogía se aplica para la civilización humana. Somos de momento, de la evolución, lo más complejo. Hemos logrado desarrollar tecnologías, modificamos el entorno casi a voluntad. Tenemos un futuro glorioso por delante. Debemos considerar que existen episodios que podrían truncar ese desarrollo. Así que los riesgos existenciales podrían significar la extinción de nuestra civilización. Y los hay de dos tipos. Los riesgos existenciales de carácter natural, un desastre cósmico, que caiga un meteorito y de pronto acabe con la vida en la superficie, o la erupción de un supervolcán, la aparición de una pandemia, una enfermedad que no podamos curar. Como también las hay de carácter antropogénico, generados por nuestra propia obra, ya sea directa o indirectamente. Guerras nucleares, uno de los principales peligros. El calentamiento global, sus efectos adversos sobre nuestra vida, los ecosistemas y, finalmente, en nuestro desarrollo. La aparición de la superinteligencia artificial no amigable, que dicho sea de paso, esto pareciera sci-fi, pero hay muchas personas preocupadas porque esto pueda ocurrir. Tanto en Silicon Valley como filósofos e ingenieros que sus esfuerzos los juntan por evitar que esto ocurra. Así que los riesgos existenciales tienen ese carácter, naturales, antropogénicos. Esta sería la curva del desarrollo de nuestra civilización. Y tendríamos tres caminos posibles. La curva azul, que sería lograr esa utopía, esa gloria futura. La curva verde, que sería el estancamiento de la civilización. Y la curva roja, que sería naturalmente su destrucción. Tanto la verde como la roja debemos evitarlas. Una es el estancamiento del desarrollo civilizatorio y el otro, su fin. Ambos significan riesgos existenciales. Sería terrible que volvamos a una vida premoderna. Sería terrible que volvamos a vivir, ya sea como nómades o alejados de algún sistema sanitario avanzado, a merced de una enfermedad, un animal, una peste. Creo que no es deseable para ninguno de los acá presentes. Así que esa forma de vida que pueda ser consecuencia a futuro de alguna acción irresponsable sería el fin de nuestra civilización. Se consideran entonces riesgos existenciales. Ahora vamos al tema, la guerra. ¿Dónde entra a tallar la guerra? Hemos visto, por un lado, la cuarta revolución industrial y sus adelantos tecnológicos. Hemos también analizado el futuro glorioso, la utopía. ¿Por qué importan las personas de ese futuro? Y los riesgos que vienen de la mano del adelanto tecnológico y de nuestras acciones. Ahora hablemos de la guerra. Creo que no debo convencer a nadie acá de que la guerra es terrible, ¿no? La guerra muere mucha gente, se destruyen muchas propiedades, pérdidas económicas, innecesario. Pero para analizarlo como un riesgo existencial me gustaría que tomemos en cuenta tanto la definición de catástrofe existencial como de riesgo. Por catástrofe vamos a entender la destrucción del potencial a largo plazo. Es la destrucción, mientras que un riesgo aquello que puede devenir en una catástrofe. Esa diferencia es importante para poder entender que una guerra, en principio, al día de hoy, es un riesgo existencial. Salud. No toda guerra es una catástrofe, pero estamos viviendo una cuarta revolución industrial en la que las generaciones tecnológicas cada vez más son más avanzadas y requieren también de un compromiso moral mayor. ¿Para qué? Para que sus efectos perniciosos no pongan en jaque nuestro desarrollo. Así que en la cuarta revolución industrial, la guerra es un riesgo existencial por su carácter de potencial nuclear. Armamento nuclear casi todos los países, bueno, muchos países tienen. Armamento biológico. ¿Alguien ha escuchado acá del biohacking? ¿Sí? El biohacking es una tendencia de democratización de los experimentos de laboratorio y manipulación de organismos vivos. No está mal, pero si no es encauzado de manera correcta, este conocimiento y las opciones múltiples que brindan para montar un laboratorio barato en tu casa podrían caer en manos de terroristas. Imagínense el Estado Islámico con la capacidad de crear algún patógeno. ¿No sería terrible?
bioterrorismo, armamento biológico y bueno, los sistemas informáticos, ¿no? La inteligencia artificial mal manejada, mal programada, podrían significar riesgos existenciales y algunos de estos eventos, catástrofes existenciales. Ahora me gustaría que hablemos de los virus mentales como tales, ya que es un factor que puede aumentar la incidencia de algún riesgo existencial. Un virus mental lo propuso como metáfora Richard Dawkins, el biólogo inglés. ¿Qué es un virus mental? Es un sistema de creencias que no se sustenta en la evidencia científica y que termina por alejar a la persona que es víctima de ella de la realidad. Formas de ver el mundo que alejan a sus creyentes de la realidad. ¿Por qué virus mental? Es una metáfora que inicialmente lo utilizó para designar cómo la fe y cómo la religión terminan por meterse en la mente de las personas, los alejan de la realidad, echan raíces y después comienzan a propagarse, como si fuese un virus biológico o un virus informático, solo que aprovechan la mente de las personas. ¿Cuáles son los síntomas de un virus mental? El paciente es impulsado por convicciones internas y profundas sobre la veracidad o corrección de algo sin evidencia. A esto se le llama fe. Tú crees sin evidencia alguna. Es lo primero que el paciente comienza a experimentar. Lo segundo, mientras menos evidencia requieres, eres más virtuoso. De ahí que se diga tanto, deja de preguntarte, mientras más fe tengas estarás más cerca de Dios. Tercero, los misterios son maravillosos. Deja de cuestionarte, te alejas de Dios, no necesitas evidencia. Mientras menos te preguntes, estarás más cerca de Dios. Finalmente, deja de buscar explicaciones para por qué un ente nació de una mujer que siguió siendo virgen, por qué tres cosas, Espíritu Santo, Padre, Hijo, son lo mismo, sin no serlo. No te preguntes eso. Ahora, el paciente eso suele ser intolerante a vectores o fuentes de fe diferentes. Tenemos el ejemplo pues de los musulmanes masacrando, persiguiendo gente que no cree en Alá. Tenemos las tensiones entre India y Pakistán. ¿Por qué? Por Dios, por un Dios o por dioses. Así que estos son los síntomas de los virus mentales, de acuerdo a Dawkins. Y curiosamente se pueden aplicar también a otros sistemas de creencias. Entre ellos las pseudociencias. ¿Qué son las pseudociencias? Son sistemas de campos cognitivos fraudulentos. Estamos hablando de supuestas disciplinas que proponen afirmaciones que intentan hacer pasar por científicas, pero no lo son. Astrología, flores de Bach, homeopatía, meditación cuántica, sanación cuántica, terapia de imanes, todos estos bulos, charlatanería pura. Las teorías conspirativas también son otro virus mental. Conspirar es obra humana. Existen las conspiraciones, pero una teoría conspirativa en particular es aquella en la que para un evento de magnitudes grandes se colocan como a los agentes causales grupos de poder que tienen mucha influencia, que actúan desde las sombras y que son malévolos, intrínsecamente malévolos. Supuestamente la Agenda 2030, el judaísmo internacional, los Illuminati, algunas de las teorías de conspiración más clásicas. El nacionalismo, también otro virus mental. ¿Por qué? Porque termina colocándote una ficción, la nación, como si fuese algo real y lo más importante. Llega incluso a niveles tal de ceguera que la gente da su vida por una bandera. Y bueno, el sobrenaturalismo o las religiones, que son un virus mental porque te invitan a considerar que existen elementos, entes, procesos que no responden a las leyes físicas, que no son tangibles y de los que no necesitas evidencia. Estamos hablando de dioses, demonios, ángeles, milagros. Otros virus mentales podrían ser también algunos sistemas filosóficos, la teoría crítica social, el posmodernismo, el mismo marxismo, que es una pseudociencia. Son lecturas politizadas, muchas de ellas, que alejan también a los creyentes en ellas de la realidad. El psicoanálisis de Sigmund Freud es una pseudociencia, por si acaso. Ok, ¿cuál es la estructura de los virus mentales? 1. Tienen un cuerpo de conocimiento, es decir, tienen afirmaciones, proposiciones propias de ellas. Por ejemplo, en la astrología, la posición de los planetas va a afectar tu futuro. Esa es una afirmación clásica de una pseudociencia. Otra parte es el pensamiento o forma de procesar la información, es decir, las habilidades cognitivas que la persona tiene y con las que llega a esas conclusiones. En este caso, esas habilidades cognitivas no responden a la racionalidad, sino que en muchas ocasiones son sesgos cognitivos, formas de procesar la información
no correctas, que te llevan necesariamente al error. Y de acuerdo a últimas investigaciones, hay disposiciones psicológicas también. ¿Qué son las disposiciones psicológicas? Conjunto de patrones de conducta y emociones que una persona posee como consecuencia de su experiencia de vida. ¿A qué voy con esto? Este factor es clave, porque esto explica por qué un creyente, en ocasiones, un creyente religioso, de pseudociencias o de teorías conspirativas, tú le muestras la evidencia contraria, le invitas a pensar de manera correcta las habilidades cognitivas, le enseñas cómo operar lógicamente y aún así no va a creer, no va a dejar de creer en su virus mental. ¿Por qué? Porque hay unas disposiciones psicológicas, emocionales muy arraigadas en ellos. Es caso perdido. ¿Por qué son malos los virus mentales? Porque, está de moda el decir cada quien puede creer en lo que quiera. Libertad, liberalismo woke. ¿Por qué son malos los virus mentales? Bueno, partamos de la siguiente premisa. Conocer la realidad aumenta nuestras posibilidades de tomar decisiones beneficiosas. Si ustedes no supieran la diferencia entre el chamanismo y la medicina, pondrían su vida en riesgo. Podrían optar por el chamanismo, que no tiene ningún tipo de sustento, y morir, en vez de usar su dinero o lo que puedan tener para poder ir y atenderse con medicina, que de verdad funciona. Entonces, cuando ustedes no tienen información suficiente, aumentan la probabilidad de sufrir de alguna manera. La segunda premisa es: los virus mentales alejan a una persona de la realidad. Suficiente para concluir que los virus mentales lo que van a hacer al darte información falsa es reducir tus posibilidades de sobrevivir, tus posibilidades de tomar acciones que impacten positivamente en ti. Una vez te puedes salvar, suerte. Quizás no era tan decisiva la acción, pero hay situaciones en las que un virus mental realmente puede comprometer tu bienestar. Ahora, ¿cómo se relaciona todo lo que hemos visto? Virus mentales, guerras y la política, ¿no? Debemos considerar que si un virus mental impacta negativamente en la persona que toma decisiones, naturalmente cuando de ella dependen otras personas, sus decisiones también podrían impactar en su bienestar. Un padre de familia que prefiere que todos vayan a una terapia de acupuntura en lugar de un chequeo anual científico, médico, está aumentando la probabilidad de riesgo en sus familiares por una visión distorsionada de la realidad. Cuando una persona ocupa un cargo público, el efecto, el impacto de sus acciones va a ser en miles de personas, si no millones, dependiendo del cargo que tenga. Cuando llega a ser tal el arraigo de un virus mental en un gobierno, podrían tomarse las peores decisiones que van a afectar a millones de personas del país y tal vez de países vecinos. Y una de las peores decisiones políticas es la guerra. Entonces, hay casos en los que los virus mentales han motivado guerras. Y esos son los ejemplos que vamos a ver. La más icónica, la Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar también del marxismo, porque motivado por una pseudociencia, desató masacres. Pero creo que este protagonista es clave por dos cosas. El Tercer Reich estuvo influenciado por una pseudociencia y por una teoría conspirativa. Una pseudociencia, el racismo científico, que, ojo, no era exclusivo de ellos, era algo propio de la época, igual que el antisemitismo. No lo inventaron los nazis, era algo propio de la época. Pero ellos, esos virus mentales, los usaron para fundamentar una ideología, los institucionalizaron en todo un país y desataron, pues, una guerra que costó la vida de más de 50 millones de personas. Tenemos también al Estado Islámico, motivados por una lectura fundamentalista del Corán, por una interpretación de la Sharia, que creo que de por sí la Sharia ya es bastante terrible, pero por una visión fundamentalista masacraron gente indiscriminadamente. Recordarán, los que tienen la edad para ello, los videos que aparecían por allá en el año 2014-2015 constantemente. Periodista decapitado, prisioneros decapitados, personas en la calle pública decapitadas, masacradas. ¿Por qué? Porque hay un amigo imaginario llamado Allah que les dio una revelación divina que no se puede cuestionar y que había que hacerlo mundial. Ese fue el efecto del Estado Islámico, de una religión. El cristianismo también es igual de bárbaro, pero ya pasó un poco esa época, aunque están apareciendo sí sectas, ¿no?, radicales. Otro sería el conflicto Rusia-Ucrania, que es curioso, porque acá se mezclan otros dos virus mentales: nacionalismo
y teorías conspirativas. El nacionalismo le sirve a Putin para poder mantener en rigor a la gente, mientras que las teorías conspirativas para mantener el gobierno. La visión doctrinaria que maneja actualmente la Federación Rusa, desarrollada por Alexander Dugin, no sé si alguien acá lo conoce, y otros teóricos geopolíticos, es la visión del mundo ruso, el Ruski Mir. ¿Qué implica esto? Que Rusia no es solo una unidad geopolítica, sino que es una civilización. Es una civilización que data del Imperio Ruso, que luego tomó la forma de la Unión Soviética y al día de hoy la Federación Rusa, pero que engloba todo un grupo humano con una cultura rica que no debe ser alterada. Esa es su visión. El mundo ruso es nacionalista, militarista para defenderse de la amenaza externa y respeta la tradición ortodoxa. Se funda en una ética ortodoxa, cristiana ortodoxa. Y de ahí vienen las teorías conspirativas. ¿Cuáles? Occidente y su libertinaje degenerado quieren acabar con la civilización rusa. La CIA intenta derrocar a Putin porque es el guardián de estas buenas costumbres. El movimiento LGBT, las feministas, son grupos terroristas que socavan la integridad del pueblo ruso. Todas estas son las teorías conspirativas que sostienen al gobierno. Y bueno, la que motivó a Ucrania, la invasión ucraniana, fue la amenaza supuesta de la OTAN frente a su territorio y que Ucrania estaría gobernado por nazis. Eso fue lo que dijeron. Así que acá vemos cómo se juntan teorías conspirativas con el nacionalismo tan encarnado, ¿no? Así que estas serían las conclusiones, básicamente. Primero, hemos visto que el futuro es vasto y que en él podrían vivir trillones de personas. Las personas futuras importan tanto como las de hoy. Existen situaciones de riesgo que podrían comprometer nuestro desarrollo civilizatorio. Estos son los riesgos existenciales. Los virus mentales alejan a las personas de la realidad, afectando su toma de decisiones y por lo tanto su bienestar. Cuando algún gobierno actúa guiado por virus mentales, podría crear conflictos armados. En la cuarta revolución industrial, las guerras podrían devenir en catástrofes existenciales. Por lo tanto, los virus mentales son catalizadores de riesgos existenciales y ponen en peligro no solo a la humanidad de hoy, sino a esas trillones de personas en el futuro que, en principio, también importan. Así que depende de nosotros si construimos la utopía de la mano de la ciencia y de la tecnología o si acabamos con este escenario, destruyéndonos por lecturas cerradas de la realidad, alejándonos de ella e interpretando lo que nos venga en gana para concluir masacrándonos. Muchas gracias.